Muy bien amigos, aquí otra vez con ustedes y hoy vamos a hablar de los cruceros. Están varios, de mucho lujo, de mucho lujo. En los cruceros hay algo interesante. Uno ve todo lo bueno de la vida y lo malo. Ahí encuentra chulos, tipos que van ahí para ver a qué mujer se llevan. Encuentra ahí personas que van a robar, jugadores, gente pretenciosa, ve gente tramposa, ve gente que va a aventurar, y hay la parte romántica, hay de todo. Uno observa ahí. La primera reacción que tuve yo en uno de esos cruceros, tuve como en 6 o 7, fue cuando yo entré al barco y de pronto encuentro una conversación. Escuché que una persona estaba hablando ahí y me asomé y era una señora que yo conocí en Cartagena, una señora supuestamente muy distinguida. Y me dice, que aquí soy panameña. O sea que estaba, ella estaba ahí buscando aventura. Yo me digo, no, tranquila, tranquila, tranquila. Resulta que yo digo, aquí va a pasar algo. Entonces estuve observando. Al rato, yo siempre me puse cerca de la habitación de ella, ¿no? La traían con unos guardas, como que estaba tratando como de hacer el enamoramiento, cosas de esas. Y le dijeron que había que tener buena conducta. ¿Ves? Esa señora, por supuesto, yo reservo el nombre, eso hace muchos años, hace muchos años. Otra cosa que uno ve en los barcos, yo vi, por ejemplo, sacerdotes a la antigua, que viajan ahí, están, pero vi sacerdotes también modernos. Usted lo ve ahí hasta tomando trago. Vi, por ejemplo, me tocó en un barco que fue Rossini, duramos 18 días a bordo, todas las cosas que pasaban. Teníamos una pandilla, éramos jóvenes todos, una pandilla. Y en la primera clase, o sea, no es tan bueno como la segunda clase. En la primera clase, había una señora muy ricacha, ya muy mayores, muy mayores. Y acá, el populacho, pero nosotros éramos como 10 personas que andábamos juntos, para arriba y para abajo. Pero yo veía que a determinada hora a mí me zafaban. A mí me zafaban. Bueno, ¿y por qué razón? Yo veo que se meten entran allá a la primera clase y a mí me dejan por fuera. Yo tengo que averiguar para eso. Entonces me fui y protesté, porque era un peruano, Luis Gordillo, ahora esté vivo, comunista, por cierto, acaba de llegar a China, escribió un libro, China Roja, tenía fotos hasta con Mao Zedong, Luis Gordillo. Y entonces, oye, Luis, a mí, ¿por qué no me dejan entrar allá? Y dice, no, 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 ¿tú quieres entrar allá? Claro, porque te veo muy muchacho. No, 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 yo entro en todo. Bueno, y te voy a contar. Es que hay una señora allá, casi anciana, anciana, y ella viaja en aventura. ¿Cómo así? Tú dices, me manda Lucho, y tú tocas una puerta y ahí encuentras a la señora, tú te quedas ahí con la señora. Digo, pero carajo, así tan fácil, así tan fácil. Entonces yo llegaba y tocaba, me manda Lucho, y así pasamos todo el viaje. El viaje terminó, me acuerdo, en La Guaira, en Venezuela. Y me llamó, y no, yo me puse en la baranda, cuando iban saliendo la señora aquella ricacha, toda muy madura. Y afuera estaban los esposos, los familiares esperando. O sea, allá estaban adentro, era buscando candela, mano, buscando candela. Hay otra historia en otro barco, porque vamos a ver, yo estuve en muchos barcos. Tendría que durar muchos programas para contar de tantos barcos que estuve, pero en este sí la historia vale la pena. La historia que les voy a contar, porque en el barco todo el mundo se conocía, todo el mundo se conocía. Y yo era como especie, ya me daba de locutor, yo era el que hablaba de la gente. Y había un paisa, yo no sabía que era paisa, un tipo con una barba larga. Nadie sabía qué hacía ese señor, nadie. Y todo el mundo con la intriga, y todo el mundo se integra aquí, menos el señor, ¿quién será? Pero hay una parte del barco cuando pasan en la línea del Ecuador, que ese día hay fiesta, todo el mundo se disfraza. Entonces yo era el animador. Y usted, fulano de tal, nada, pues, y de pronto digo, y usted de la barba, que todo el mundo quiere saber quién es usted le conoce la voz. Entonces llegó y dijo, yo soy antioqueño, pues. Duró 2 horas echando chistes. 2 horas echando chistes. En el barco había también un señor muy rico, tiene que ser un tipo muy rico, andaba tocando flauta. Y me comentaban ahí los capitanes que era que vivía dentro del barco durante años. Si él paga por vivir en el barco, toda la vida. Y millonario, un excéntrico. En los barcos, en ese tipo de cruceros hay cosas interesantes. Por ejemplo, llegamos a Nápoles, me acuerdo, bajamos y de pronto me encuentro, cuando estábamos bajando sale un tipo y que
Buloba, un reloj. Bueno, ¿y cómo sé yo que ese reloj es bueno? Lo acabo de robar en el barco, lo acabo de robar. Sí, en cada puerto suceden cosas en esos cruceros. Y yo pienso que hay una historia que yo creo que vale la pena contarla aquí. Ya, de ese viaje largo, de entonces poco, éramos 18 personas, un día, ya habían pasado años. Me llama Gordillo, el que estaba hablando, el peruano, que era político. Me dice, Edgar, estoy aquí otra vez en Colombia, en tu tierra, estoy aquí en el muelle, imagínate que el barco va a estar un día aquí y vente para acá para tomar un trago con un exiliado, que los dos nos votaron del país, a mí el exiliado, pero ese tipo va a ser presidente. Digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, tú entras a tomar unas copas. Yo entré y con ese tipo él decía, cuando yo sea presidente te voy a invitar, pura carreta ahí, nos pegamos una borrachera. Y ustedes saben quién era el otro persona esa de la PA esa a bordo. Belaúnde Terry, presidente del Perú. Nunca me invitó ni nunca lo llamé, porque él me había dicho, cuando yo sea presidente, tú vas a ser mi invitado de honor, pero yo jamás se me ocurrió. Ahora, que habrá sido de Gordillo, que fue Luis Gordillo. De pronto alguien, ¿verdad? O se murió o no murió, además puede ser ya descendencia, porque han pasado muchos años de ese viaje, ¿no? De ese viaje. Entonces, otro viaje que les voy a contar, porque han sido tantos, y este es muy bueno, esto que le voy a hablar. Se trató de otro barco, pero el barco era, uno fue el Rossini, el Verdi. Ahí conocí a un tipo sensacional, se llamaba, ¿cómo era? Jaime Rivera era uno. Y el otro era Manuel Sáenz de Santa María, un venezolano. Un tipo de una, no, era colombo venezolano. Y nos hicimos bastante amigos. Y ellos me hablaron que habían tenido en Colombia un buzo de cera. Buzo de cera. Pero que lo tenían guardado allá, pero que hace tantos años. Y yo le dije, bueno, y cuando se acabe el crucero, ¿por qué? Yo vivo en Barranquilla, me gustaría que ese, ¿cómo se llama? Ese museo, traerlo. ¿Dónde está ese museo? Dice, lo tengo en Cali ahí, pero está todo tirado, son como 400. Mándamelo en unos camiones. Le dije a Rivera, mándamelo en unos camiones que yo lo monto en Barranquilla. Y llegaron un poco de camiones. Y yo no recuerdo en qué salón fue. Eso lo organicé con mi esposa, con Lourdes. Y entonces había un salón donde estaban los políticos, Kennedy en el ataúd, estaba la parte de la anatomía. Es decir, al principio tuvo mucho éxito, gané mucha plata. Estuvo aquí en Barranquilla. Ojalá alguien que había estado para esa época, ¿no? Pero después la gente comenzó a burlarse. Por ejemplo, ahí había una persona que se parecía a Mandela. Ese no es Mandela, ese se parece al negro Perea, decía la gente. El Che Guevara se ve muy joven, ese Fidel Castro está flaco, así, comenzaron a verle, ¿cómo se llama la palabra? Verle defectos, que estaban desubicados para la época. Entonces se regó la bola y eso empezó a fracasar. Entonces llegó un momento que le dije a Rivera, y digo, caramba, ¿por qué no vendemos esto? Porque ya esto está dando pérdida. Entonces, Mao Zedong, la estatua de él, se la vendí a una universidad. La parte de la anatomía, que eran varios salones, me la compró una universidad. Por ejemplo, algunos castristas se llevaron a Fidel Castro. Todo lo voy negociando. El famoso Museo de Cera, que hace muchísimos años lo tuve aquí en Barranquilla. Son muchas de las cosas que yo hice aquí, Porque quiero cerrar algo. Cuando yo llegué aquí a Barranquilla, hace tantos años, yo tenía una idea de hacer una especie, no voy a decir Disney World, pero un parque con cosas raras. Ya estaba yo en el Heraldo. Y me ayudó Patricia Láez, ella murió ya. Y el doctor Hugo Barbo. Yo lo nombré como directivo de eso. Y empezaron a darme donaciones. Una de las donaciones que me dio fue el capitán, el de Auromar, me dio el casco de un barco. El capitán me dio el casco de un avión. Y también comenzaron a darme llantas, decenas de llantas para hacer juegos. Eso iba a ser como una especie de Inawar. Y aquí hicimos, Nevardo Cárdenas, que ya falleció, me hizo un aviario de miles de pájaros.
Sí, íbamos a hacer como una especie de parque de diversión y todo iba muy bien, todo iba muy bien. Desafortunadamente, por razones políticas, se comenzaron a meterse políticos ahí, se querían adueñar del proyecto y yo no lo hice, no lo hice, pero eso fue en el, voy a dar hasta datos precisos, Barrio La Victoria. Y allí conocí yo a una niña, ahora me estoy viendo, que terminó siendo una de mis mejores amigas, ahora me estoy viendo, que era una, en ese momento era una niña, Dulce Mariana Silva, que ahora ya una gran periodista, metida mucho en la religión, yo la quiero muchísimo, trabajó mucho conmigo, y ella era, su mamá era prácticamente la coordinadora de ese proyecto. Entonces yo he hecho cosas muy grandes aquí. También aquí en Barranquilla yo quería hacer un cementerio de animales, un cementerio de animales. Ya me dieron hasta el terreno, pero tampoco se logró eso. Bueno, otra historia viene después. ¿Ya van tres o dos?